Mira qué hermosura, las palmeras, el sol. ¿Sientes el olor a mar? Gracias. Mamá, estoy cansado. No pasa nada, ahora descansaremos, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo paquete de viajes para su hotel. ¿Habla ruso? Aquí se hablan ruso. Su pasaporte, por favor. Aquí tiene. No puedo encontrar los papeles de viaje. Con el pasaporte está bien. Hola, niño. No soy un niño, soy un hombre. Oh, muy bien. ¿Cómo te llamas, hombre? Sasha. Sasha. ¿Te gustan las tortugas? ¿Qué tortugas? Unas así. Toma, para ti. Un recuerdo del hotel. Gracias. Tiene un hijo fantástico. Gracias. Esta es su habitación. Muchas gracias. Hamid. No hace falta, puedo Es un servicio sola. gratuito que tenemos en el hotel. Sasha, vamos. Hola. Soy Luba. Hola, soy Tania. Mucho gusto. ¿Qué le parece a Akif? ¿Akif? Sí, el propietario de este hotel, el que te acaba de dar la bienvenida. ¿Qué hace el propietario del hotel en la recepción? A veces le gusta recibir a los nuevos. Es atractivo, soltero y con dinero. Por favor. Gracias. Algunas hasta hace varios años que viven aquí por él. Bueno, a mí no me interesa eso. Genial, seremos amigas entonces. Les daré media hora y pasaré a buscarles. Daremos un paseo. De acuerdo. Descansen. Quítate los zapatos. Masha, hola. ¿Has llegado? Estoy en el paraíso. Mira, hay fruta en la mesa. Es el regalo del hotel. Increíble. ¡Qué preciosidad! Ay, sí, es muy bonito. El hotel no es muy grande, pero es acogedor. El propietario personalmente recibe a los huéspedes. Será un tipo gordo y gruñón. No, es joven, atractivo y amable. Se llama Akif. ¿Te acuerdas cómo se llama tu ex marido? ¿Sabes? Creo que ya me estoy olvidando. ¿Puede arreglarlo? Está bien, Ok. me encargaré. Akif, recomiéndame, por favor, un buen restaurante para la cena. Yuba, usted viene aquí desde hace años. Conoce mejor los restaurantes que yo. Quizás se hayan inaugurado unos nuevos. Quiero llevar a mi nueva amiga a cenar. Según tengo entendido, hay buenos sitios en toda la ciudad. De acuerdo. ¿Y dónde suele cenar el propietario del hotel? En casa. ¿Y bien? ¿Ya descansaron? Bien, prepárense. Primero vamos a cenar y luego les enseño el hotel. Aún no desarmamos las maletas. Eso no importa. Niño, ven conmigo y te enseñaré nuestra mejor habitación infantil. No soy un niño. Bien, te va a gustar. Le gustará incluso a un hombre tan grande como tú, te lo prometo. Vamos. ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¿Vamos? Este, como pueden ver, es nuestro restaurante. La cocina es muy buena, por cierto. Solo nos incluye los desayunos. Por cierto, no recomiendo sacar la comida del restaurante. A ellos no les gusta. Lógico, se estropean pronto con el calor. Esta es nuestra piscina. Con qué ganas me daría un chapuzón ahora. ¡Sasha! ¡Sasha, vuelve! No te preocupes por él. No, él nada muy bien.
Oye, Tania, creo que a veces te pediré a Sasha prestado. ¿Para qué? Bueno, es que aquí amo mucho a los niños y quiero que vea lo mucho que yo los quiero. Sasha, sal del agua. Mamá, el agua está genial. Oye, Tania, ¿qué profesión tienes? Masajista. ¿Me das unos masajes? No, claro que no. Estoy de vacaciones, no hago masajes. Sasha, ven hasta aquí. Vamos, mi ranita casera. Así. Vamos. Listo, vamos a cambiarnos a la habitación. Hola, mi querida. Tu pastel favorito. Lo siento, pero ya terminé y usted no estaba en la lista. Masha, ¿me estás ocultando algo? Tania es mi amiga. ¿Debería de explicarlo más? Intenté rechazar a su marido todo lo que pude. Ya hemos terminado. No. Tenemos que hablar. Son cosas de la vida. Esta es la vida. Me conoces, no soy un monstruo, quiero ayudarla. ¿Qué dices? Primero escúchame, por favor. Y luego, convéncela en aceptar mi ayuda. Habla con ella directamente. Solo que ahora está de vacaciones. Claro que no querrá hablar conmigo. O puede que me entienda muy mal. Cuéntame. Su hijo está enfermo. Y ella quiere vivir en la playa. Todo correcto. Soy muy buena agente inmobiliaria. Puedo ayudarla a vender su apartamento y comprarle una casa en algún lugar del sur. ¿Qué ganas con eso? Solo quiero que ella y su hijo estén lejos de nosotros. Así yo estaré tranquila y será fácil para Valera. Huelo que algo me ocultas, pero no sé qué exactamente. No estoy ocultando nada. Ah, entiendo. Los apartamentos de Tania están en el centro, en una buena zona, son caros. Seguro que le comprarás una casa muy vieja y te quedas con la diferencia. ¿Por qué estás tan negativa? Solo convéncela. Y todos contentos. Ni en sueños se lo digo. Ya hemos terminado. Adiós. Dobre Utrakiu Naidin. Yo no hablo turco. Turchi Bil Yorum. Bil Yorum. Hola. ¿Para qué estudias esto? Aquí habla ruso igual que todos los empleados aquí. Lo hago por curiosidad, quizá pueda utilizarlo. Además, ¿no te gustaría decirle a una persona Chok Teşekkür? Muchas gracias. Chok Teşekkür. ¿Y cómo se pregunta cuánto cuesta? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Yeah, teşekkür ederim. ¿Qué le dijiste? ¿Que cómo está? Menum olum. Se pronuncia memnun oldum. Memnun oldum. ¿Correcto? Correcto. Le empiezo a encontrar la gracia a lo de hablar con Akif en turco. Debería aprender algo hasta la noche. ¿Y bien, vamos de paseo? Claro, vamos, vamos. Sasha, niño. No soy un niño. Vamos.
Bueno, ya está. A ver, este es uno de los cafés más bonitos con vistas que tengo en mi lista. Mirhaba. Las vistas son impresionantes. Aquí, fama, tomar café aquí. Bien, ¿hacemos una selfie? Seguro. Creo que está genial. En general, quiero decir que este es el único lugar en la ciudad donde se puede sentir una brisa fresca y no hace calor. Viviremos juntos y debes aceptarlo. Solo que me enamoré de otra mujer. ¿Sasha? ¡Sasha! 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 Sasha. Sasha. Disculpe, ¿usted habla ruso? ¿Cómo está el niño que acaba de ingresar? No lo entiendo. Bien, ok. ¿Do you speak English? No, no lo entiendo. Entiendo, así no nos enteramos de nada. Tania, ¿por qué estás callada? No puedo hablar, estoy esperando. Creo que deberíamos llamar a Kiev. Él podría hablar con los médicos y nos lo explicará. A Kiev tiene a otras como nosotras. Esperaremos media hora más. Y luego le llamo igual. Nos veo aquí una eternidad. Voy a tomar aire. Tengo que hablar yo, lo haré yo. ¿Los echó? Nos echó. ¿Por qué? Ella no es justa. Es gruñona y se engancha con cualquier cosa. Conozco el carácter de mi madre. Exactamente por qué los despidió. No es capaz de memorizar mi nombre, lo que le irrita mucho. ¿Cuál es tu nombre? Eleonora, me puede llamar Ela. Si quiere me puede llamar de cualquier manera. Sonia, Masha, me da igual. Me lanzó una taza con té caliente. Entiendo. Señor Aydin.
Le corté la rosa de un color equivocado. Ella quería de color rosa y yo les corté unas rojas, pero ayer justo quería una de color rojo. Gracias. 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 ¿Vamos? Hola, mamá. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me voy a encontrar si en mi casa ni me entienden ni me respetan? Mamá, necesito que entiendas. Cambias de servicio tan rápido que pronto no tendré a quien contratar. Aquí, ya no quiero más asistentes rusas. No tengo paciencia para educarlas. ¿Qué pasó con Ellie? Pronto moriré y podrán respirar tranquilos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Conseguiré otra cuidadora y con un nombre fácil. Y que sea una muchacha turca. Lo intentaré. Pero mamá, ten paciencia con ellas. Vamos al jardín. Respiremos aire fresco. Vamos. Solo te pido que no eches al cocinero o quedarás completamente ¿Me sola. quedaré sola? ¿Acaso no tengo un hijo? Por favor, resiste un poco. ¿De qué me acusas? ¿De no tener paciencia? Ella no se lavaba las manos y así me hacía el té a mí. Podías pedirle que se las lavara. Y cuando me lo servía estaba más frío que cadáver. ¿Tú lo soportarías? Yuba, ¿qué sucede? Voy para allá. ¿A dónde vas? Si acabas de venir. Parece que una turista que vive en nuestro hotel está en problemas. ¿Cuántas veces te lo dije? Mantén distancia con los turistas, de lo contrario se te suben a la cabeza. No es el caso, mamá. Te llevo dentro de la casa. Tania, por favor, dime cómo me veo. Bien. ¿Cómo que bien? Debo estar estupenda. Kif está por venir y tú ni siquiera me has mirado. Bien, lo dejamos así. Buenas tardes. Doctor, soy la madre. ¿Cómo está mi hijo? El niño ha tenido suerte. No se rompió la columna cayendo desde esa altura. Tiene una herida en la cabeza, pero su estado es estable. Yo no entiendo lo que usted dice. No entiendo nada. Lo hemos operado y ahora está durmiendo. Akif. Akif, por favor, ayuda. No entiendo nada de lo que dice. Ella es turista. ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Podemos ir a mi despacho? No se preocupe. Hablaré con el médico. Espéreme en el coche. De acuerdo. Tania, vamos al coche. Ahora va a hablar y luego nos cuenta todo. No te preocupes. Toma, tu bolso. No te preocupes, todo estará bien. Sí, por supuesto. Mira el orden que tiene en el coche. No tiene ni cosas tiradas ni nada. Qué organizado es. ¿Qué? Suban al auto. Las llevo. Quiero ver a mi hijo. ¿Será posible? Lamentablemente no. Lo acaban de operar. Ahora está durmiendo. ¿Qué ha dicho el médico? Soy enfermera, lo entenderé todo. Puedes decirme toda la verdad. Sufrió una lesión en la cabeza y lo han operado. Está fuera de peligro. Mañana le harán un chequeo total. ¿No ves? Te dije que saldría todo bien. Pero me temo que hay una mala noticia. Tendrá que pagar el tratamiento de su hijo por su cuenta. Espere, ¿cómo es posible? Todos los turistas tienen seguro médico. ¿Qué pasa con el seguro? Tendrían que haber llamado a la aseguradora y esperar que le manden su ambulancia. Pero usted llamó a la ambulancia normal. No lo aceptarán. No, vamos a quejarnos, ¿verdad, Tania? No servirá de nada. Solo se guían por las reglas. Los médicos turcos son muy buenos, pero me temo que el tratamiento es caro. Voy a llamar al padre de Sasha. Hablaré con él. Mucha suerte.
Suban. Akif, eres tan atento y bondadoso. Admiro tu bondad y tu sensibilidad. Eres genial, viniste a la primera. Suba. Sivakai. A ver. Podré hacerlo, podré. Preparada. ¿Qué te parece si a una pared la hacemos de color dorado y la otra uno un poco más oscuro? ¿Mm? Está bien. ¿Sí? Es Tanya. Contesto. Sí, pero pon manos libres. Tanya, ¿qué sucede? Valera, hola. Sasha fue ingresado. ¿Está enfermo? No, es algo diferente, pero ahora necesito urgente dinero, al menos $3,000. Bien, veré de conseguirlos. No hay. Valera, necesito dinero urgente. No tenemos. Tanya, es una cantidad enorme. ¿Cómo te la consigo ahora? Invertimos todo el dinero en el negocio. ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Es tu hijo. Pide un crédito, el dinero prestado. Cuando regrese se lo devolveré todo. Tanya, encontraste dinero para ir a Turquía. Encuentra para el hospital. No tenías que hacer eso. Es mi hijo. Al menos quería escuchar qué le ha pasado. ¿Qué más da si te va a mentir? Es cierto. Conejito, ¿de qué color quedan las paredes? Tanya, ¿qué estás haciendo? Buscando dinero. Oye, estuve pensando. Ayer me desnudé delante del espejo y me he dado cuenta que tengo problemas con los que tú me puedes ayudar. El padre de Sasha me negó la ayuda. Tanya, ¿me oyes o no? ¿Te has desnudado? ¿Para qué? Quiero que me hagas masajes y yo te pagaré. Y además te encontraré más clientes. Tendrás la lista llena, te lo prometo. Eso no es legal, pero podrás pagar el hospital de tu hijo. Sirve para el masaje. ¿Qué está pasando? ¿Algún problema?
Aquí. Liuba, ¿puede explicarme qué está pasando en el hotel? No sé qué está pasando en el hotel. Estoy aquí descansando. Me duele la cabeza. Siempre está al tanto de las cosas. Cuénteme. Aquí, en serio, no sé de qué me habla. Lo siento, pero en serio me duele la cabeza. Tania, muchas gracias. Entonces me apunto para mañana, ¿sí? ¿Está bien a las 3? Sí, claro. Muchas Sí. gracias. De nada. Tania, ya está por hoy. ¿Cómo que ya está? Hay 4 clientes más en la lista. No importan esos clientes, ya está por hoy. Creo que Akif sospecha algo. Vamos a la piscina. Ahora. Tenemos que hablar. En mi despacho en 5 minutos. Trabajar con la visa de turista en Turquía es ilegal. Lo sé. Está penalizado por la ley. La pueden multar y deportar. Lo siento. Es que no tengo el dinero para pagar el hospital. Es solo por eso. Tranquila. Pensé en una solución que es buena para usted y para mí. Mi madre está muy enferma. Necesita ayuda. Y usted tiene formación médica. Le pagaré buen dinero por eso. Podrá enfrentar los gastos del hospital. Se lo garantizo. ¿Acepta? Pero solo tengo el visado de turista. Puedo gestionarle uno de trabajo. Pero debo advertirle. Mi madre tiene un muy mal carácter. No hay cuidadora que la aguante más de una semana. ¿Y cómo podré hablar con ella? No sé turco. Mamá tiene muchos años trabajando con turistas rusos. No tendrá problemas con el idioma. A ver, tengo que estudiar su informe médico. ¿Me puede traducir al ruso todas las indicaciones médicas? Lo del mal carácter no ha sido una exageración. Así que no le prometo que sea fácil. Intentaré llevarme bien con ella. Gracias.